¿Te imaginas estar descalza en la puerta de tu propia casa, con la lluvia cayendo tan fuerte que no te deja distinguir si lo que corre por tu cara es agua o miedo, y escuchar desde adentro la cerradura girar por última vez? Tenía 15 años. Octubre, 11:47 de la noche. No llevaba abrigo, ni teléfono, ni dinero, solo una mochila escolar mojada, con los cuadernos doblados por la humedad y las zapatillas empapadas que hacían un sonido hueco cada vez que intentaba moverme. Mi padre no gritó cuando me empujó hacia afuera. No hizo falta. Ya había decidido que yo no volvía a entrar. No necesito una hija así, dijo sin mirarme. Esto se acabó. El golpe no fue el empujón, fue la palabra, así. Como si ya no fuera una persona completa. Como si algo en mí justificara que me dejara en la calle, de noche, bajo una tormenta que nadie habría descrito como segura para una menor. La puerta se cerró. La cerradura giró. Y supe, incluso antes de entenderlo, que cuando alguien preguntara qué había pasado, ya sería demasiado tarde, no porque no hubiera pasado nada, sino porque ya había una explicación lista para justificarlo todo. Una palabra simple, verosímil: dinero. No fue solo el vínculo, fue la versión de mí que todavía creía que podía ser defendida. Si estás escuchando esto, quédate, porque esta historia no termina ahí. Me llamo Laura Méndez. Hoy tengo 28 años y ahora mismo estoy sentada en el borde de mi cama, en un apartamento pequeño de una ciudad que no es la mía, mirando cómo la lluvia resbala por el vidrio de la ventana exactamente igual que aquella noche. Hay una carta sobre la mesa, un sobre barato, con el nombre mal escrito y una letra temblorosa. Viene de una residencia de ancianos, lo abrí hace una hora. Desde entonces, no me he movido. 3 horas después, cuando la policía llamó a la casa y preguntó por mí, mi padre ya había ensayado la versión. Lo supe después. En ese momento, yo estaba sentada bajo el techo de una parada de autobús, abrazando la mochila contra el pecho, tratando de no temblar demasiado para no perder sensibilidad en los dedos. El frío no era lo peor. Lo peor era la certeza de que, cuando alguien preguntara qué había pasado, la respuesta ya estaría escrita, y no por mí. La acusación fue simple, eficiente, verosímil. Yo había robado dinero. Dinero que, casualmente, había desaparecido esa misma noche. Yo era problemática, inestable, capaz de cualquier cosa. Palabras que ya habían sido usadas antes, siempre en voz baja, siempre con ese tono de falsa preocupación que no deja marcas visibles, pero sí antecedentes. Cuando mi padre dijo que temía por los otros niños de la casa, nadie dudó. Cuando insinuó que yo necesitaba ayuda, la gente asintió. Nadie preguntó por qué una chica de 15 años estaba sola en la calle bajo la lluvia. Pero para entender esa carta, tengo que volver a esa noche, a la forma en que todo se organizó sin mí. Cuando la policía llegó a la parada, yo ya no lloraba, no porque fuera fuerte, sino porque había entendido algo esencial. Nadie estaba buscando saber qué había pasado. Estaban buscando confirmar lo que ya creían. Me preguntaron si había tomado dinero. Me preguntaron si había discutido con mi padre. Me preguntaron si consumía algo. No me preguntaron por qué estaba empapada, ni por qué no tenía teléfono, ni por qué mis manos estaban moradas por el frío. Contesté poco. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada respuesta parecía hundirme más. Ese fue mi primer silencio estratégico, aunque entonces no sabía llamarlo así. Me llevaron a un hospital primero. Protocolo, evaluación, observación. Nadie me explicó nada. Solo firmaban papeles sobre mi cabeza. Yo miraba el techo, contando las luces, memorizando los sonidos. En algún momento escuché a mi padre hablar con una trabajadora social en el pasillo. No levantó la voz, no hizo falta.
Dijo que ya no podía controlarme, que había intentado ayudarme, que temía que yo me hiciera daño, o a otros. La frase quedó flotando en el aire como una sentencia elegante. Nadie cuestiona a un padre que dice tener miedo de su propia hija. No dije nada cuando me preguntaron si era cierto. Negar habría sonado defensivo. Explicar habría sido inútil. Aprendí esa noche que la verdad, dicha en el momento equivocado, puede volverse sospechosa. Salí del hospital al amanecer con una bolsa de plástico donde habían puesto mi ropa mojada. No volví a casa, fui a la de mi abuela. Ella no preguntó mucho. Me miró las manos, la cara, la mochila, me dio una toalla, me dejó dormir. Ese fue su primer acto de alianza. No exigir relato cuando el sistema ya estaba escribiendo uno por mí. En los días siguientes, la historia se cerró como un puño. La escuela fue notificada. Los vecinos comentaron. Mi padre presentó una denuncia preventiva. El dinero apareció después, en un lugar que nadie quiso revisar demasiado. Para entonces, ya no importaba. Yo ya era la hija expulsada. La problemática, la que había cruzado una línea invisible. Yo observé. Escuché. Guardé fechas, guardé frases, guardé miradas. Entendí que no iba a sobrevivir discutiendo, iba a sobrevivir registrando. Y esa decisión, tomada a los 15 años, bajo una tormenta de octubre, fue la que hizo que todo lo demás, incluso la carta que ahora tiembla sobre mi mesa, fuera inevitable. La casa de mi abuela olía a café recalentado y a ropa secándose en silencio. No era un refugio cómodo, pero era un territorio donde nadie me acusaba de nada en voz alta. Eso, en ese momento, era suficiente. Dormí casi 12 horas seguidas, con el cuerpo tenso incluso en sueños, como si en cualquier momento alguien pudiera volver a empujarme hacia afuera. Cuando desperté, no había mensajes, no había llamadas perdidas, no había nadie preguntando si estaba bien. Solo el ruido del reloj de pared marcando un tiempo que ya no me pertenecía. Los días siguientes se organizaron sin consultarme. La escuela pidió una reunión de seguimiento. Servicios Sociales abrió un expediente. Mi padre habló con todos antes de que yo pudiera hablar con nadie, y lo hizo con una calma impecable, de esas que suenan responsables. Dijo que me quería, pero que ya no podía hacerse cargo. Dijo que había señales. Dijo que había intentado proteger a la familia. Nadie pidió pruebas. Las palabras bastaron. Yo asistía a esas reuniones sentada, con las manos sobre las rodillas, escuchando cómo se describía a una chica que se parecía a mí solo en el nombre. Impulsiva, inestable, con dificultades para respetar límites. Cada adjetivo caía con la suavidad de algo ya aceptado. Si abría la boca para corregir, sentía cómo el ambiente se tensaba, como si estuviera confirmando exactamente lo que decían. Así que aprendí a callar mejor, a escuchar con atención, a identificar qué detalles se repetían y cuáles cambiaban. La coherencia del relato ajeno era más importante que la verdad. La humillación no fue un evento, fue un proceso. En la escuela, algunos profesores bajaron la voz cuando se dirigían a mí, como si fuera frágil. Otros me miraban con una mezcla de lástima y distancia, como si temieran equivocarse apoyándome. Mis compañeras dejaron de invitarme a cosas sin decirlo explícitamente. Todo parecía normal desde afuera. Nadie fue cruel, nadie gritó, nadie insultó. Pero yo entendía perfectamente el mensaje. Algo en mí había sido oficialmente marcado. Mi abuela fue la única que no cambió su trato. No me defendía en público, no confrontaba a nadie, simplemente observaba conmigo. Me enseñó sin decirlo que la paciencia también podía ser una forma de fuerza. A veces, mientras preparaba la cena, me hacía preguntas precisas. Fechas, horarios, quién había dicho qué.
No para usarlo enseguida, sino para que yo misma no olvidara. Empecé a escribir. No un diario emocional, un registro. ¿Dónde estaba cada día? ¿Qué se decía de mí? ¿Qué versión circulaba? No sabía para qué serviría. Solo sabía que no podía permitirme perder esos datos. Mientras tanto, mi padre avanzaba. Solicitó formalmente que yo no regresara a la casa por seguridad. Habló de dinero desaparecido más de una vez, aunque ya nadie lo buscaba. La acusación flotaba como una sombra útil. No hacía falta probarla, solo recordarla de vez en cuando. Cada vez que alguien dudaba, bastaba con insinuar que yo tenía antecedentes. Yo, con 15 años, ya era una versión cerrada. Hubo una tarde en el hospital que nunca olvidé. Habían pedido una evaluación adicional. Una psicóloga joven me hizo preguntas estándar. Yo respondí con cuidado, midiendo cada palabra. En algún momento, levantó la vista del formulario y me dijo, con tono neutro, que entendía que yo estuviera a la defensiva. No lo dijo como crítica, lo dijo como diagnóstico. En ese instante, comprendí algo con claridad brutal. Incluso mi silencio estaba siendo interpretado en mi contra. No como estrategia, sino como síntoma. Salí de esa sala con una decisión nueva. No iba a convencer a nadie de inmediato. No iba a limpiar mi nombre hablando. Iba a esperar. Iba a dejar que el sistema se moviera lo suficiente como para cometer errores. Porque siempre los comete. Mi padre empezó a relajarse. Hablaba de mí con menos cuidado. Creía que el tema estaba cerrado. A veces lo escuchaba por terceros, contando la historia con pequeñas variaciones, ajustándola según el público. Esas variaciones eran grietas, yo las anotaba, fechas que no coincidían, cantidades que cambiaban, detalles innecesarios que delataban improvisación. Nadie más parecía notarlo. Yo sí. Pasaron los meses. Cumplí 16 viviendo en una habitación que no era mía, usando ropa prestada, aprendiendo a pedir permiso incluso para existir. La rabia no desapareció. Se volvió más densa, más fría. No explotaba, se acumulaba. Sabía que, si alguna vez llegaba el momento de hablar, no podía hacerlo desde la emoción. Tenía que hacerlo desde el método. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a ordenar papeles viejos, encontré algo que no estaba buscando. Un recibo, antiguo, de la época en que yo todavía vivía en la casa. No parecía importante, pero la fecha no encajaba con la versión que siempre se había contado sobre el dinero. Se lo mostré. Mi abuela no dijo nada, solo lo guardó aparte. Ese gesto fue pequeño, casi invisible, pero en ese instante supe que no estaba sola, y que, aunque la historia oficial siguiera intacta por fuera, por dentro ya había empezado a resquebrajarse. Nada cambió ese día. Nadie vino a pedirme perdón. Nadie corrigió el relato. Pero algo se había puesto en movimiento. Y yo, por primera vez desde la tormenta de octubre, sentí que el tiempo ya no jugaba solo en mi contra. Con el tiempo, la humillación dejó de doler de forma aguda y pasó a doler como duelen las cosas que se vuelven costumbre. Nadie me señalaba directamente, pero yo sentía cómo la gente ajustaba su comportamiento a mi alrededor, como si hubiera un manual silencioso sobre cómo tratar a alguien complicado. En las reuniones escolares, mi nombre aparecía siempre al final, cuando ya no quedaba energía para preguntas. En los informes, las frases eran cuidadosas, pero repetían la misma idea: riesgo, inestabilidad, entorno familiar difícil. Yo era el problema portátil que justificaba todas las decisiones previas. Mi padre había ganado algo más que tranquilidad. Había ganado credibilidad. La gente lo miraba como a alguien que había hecho lo posible y había tenido que tomar una decisión dura. Ese papel le sentaba bien. Le permitió hablar con soltura, incluso bromear sobre lo difícil que era educar a una hija como yo.
Cada vez que alguien repetía esa versión frente a mí, yo bajaba la mirada. No por vergüenza, por cálculo. Sabía que cualquier gesto de resistencia sería leído como confirmación. Mientras tanto, los papeles seguían moviéndose. Servicios Sociales cerró una fase del expediente. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no había urgencia. Yo estaba ubicada. No en casa, pero contenida. El sistema respiró aliviado. Mi padre también. Empezó a cometer el error más común de quienes creen que ya ganaron. Dejó de ser preciso. A veces lo escuchaba a través de mi tía, que seguía en contacto con él. Contaba la historia con detalles nuevos, innecesarios, diseñados para impresionar. Hablaba de montos exactos de dinero que nunca habían sido mencionados oficialmente. Cambiaba el momento del supuesto robo. Decía que yo había discutido con él esa noche, cuando en otros relatos insistía en que todo había sido repentino. Esas inconsistencias no escandalizaban a nadie, pero yo las anotaba una por una. Mi abuela seguía siendo mi único punto de apoyo real. No hablaba mal de mi padre delante de otros, no buscaba aliados ruidosos, pero empezó a hacer llamadas discretas, a pedir copias de documentos por si acaso, a preguntar por plazos. Su manera de ayudar no era emocional, era técnica, y eso la volvía peligrosa para alguien que había construido su versión sobre la confianza ciega del entorno. Un día, sin avisar, recibimos una notificación del hospital, una revisión de archivo. Algo administrativo, nada grave, según decían. Pero cuando vi la fecha del documento adjunto, sentí esa presión familiar en el pecho, la que aparece cuando algo no encaja. Era un informe firmado 2 días después de mi expulsión, pero describía una entrevista que, en teoría, había ocurrido antes. La línea temporal estaba mal. No por error humano simple, por acomodación. No dije nada en ese momento, ni siquiera a mi abuela. Aprendí a no reaccionar al primer indicio. Esperé. Días después, pedí ver el expediente completo. Era mi derecho. Nadie se opuso. Nadie esperaba que lo leyera con atención. Pero yo lo hice, línea por línea, firma por firma. Encontré más desajustes, pequeños, técnicos, suficientes. La humillación seguía. En la escuela, una orientadora me sugirió que bajara mis expectativas académicas para no frustrarme. Lo dijo con una sonrisa amable. Yo asentí. Por dentro, archivaba la frase. Cada acto de condescendencia era una pieza más del contexto que algún día explicaría por qué nadie me escuchó cuando todavía había tiempo. Mi padre, mientras tanto, empezó a confiarse. Habló con un abogado conocido de la familia, no para atacarme, sino para ordenar papeles. Esa decisión fue su mayor error, porque dejó rastro, consultas, correos, fechas, porque subestimó algo esencial, que yo ya no era la adolescente desorientada que había dejado bajo la lluvia. Era alguien que sabía esperar. La primera grieta no fue pública, no hubo confrontación, fue interna, una sensación nueva de equilibrio. Yo ya no estaba reaccionando. Estaba observando desde una posición más alta. Entendí que la injusticia no se desmonta con indignación, sino con paciencia quirúrgica, y que el sistema, cuando se equivoca, lo hace siempre de la misma manera, creyendo que nadie va a mirar demasiado de cerca. Esa noche, mientras guardaba los papeles en una carpeta azul que ya empezaba a engordar, pensé por primera vez que esto no iba a quedarse así, no como deseo, como certeza. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que el relato que me había expulsado tenía fallas, y que esas fallas, tarde o temprano, iban a volverse visibles. La carpeta azul se convirtió en un objeto que nadie más notaba, pero que para mí pesaba como una prueba física de que no estaba loca. No era un amuleto ni una obsesión, era un archivo. Cada hoja tenía un lugar, cada fecha, un contexto. Aprendí a no mezclar emoción con registro,
Si algo me hacía temblar las manos, lo dejaba para después. Primero se ordena, después se siente. Fue mi abuela quien me presentó, casi sin ceremonia, a la primera aliada que no pertenecía a la familia. Una mujer que trabajaba desde hacía años como administrativa en una institución pública. No era amiga íntima, no era militante. Era alguien acostumbrada a leer documentos y detectar inconsistencias porque ese era su trabajo. Mi abuela no le pidió que me creyera, le pidió que mirara. Solo eso. Nos sentamos las tres en una mesa pequeña, con café frío y papeles extendidos. Yo no hablé al principio, dejé que los documentos hablaran. La mujer fue pasando hojas sin prisa, no hacía comentarios emocionales, a veces fruncía el ceño, a veces anotaba algo al margen. Cuando terminó, levantó la vista y dijo una frase que nunca olvidaré. Esto no está limpio. No dijo que fuera ilegal. No dijo que fuera criminal. Dijo que no estaba limpio. Y en ese mundo, esa diferencia lo es todo. Me explicó, con palabras sencillas, cómo ciertos errores se cometen cuando alguien confía demasiado en su posición. Fechas acomodadas, informes redactados para justificar decisiones ya tomadas. Versiones que se sostienen porque nadie las contrasta. Nada espectacular, nada cinematográfico. Exactamente el tipo de fallas que pasan desapercibidas hasta que alguien decide mirarlas en conjunto. A partir de ese día, el método se volvió más claro. No se trataba de demostrar que yo era inocente. Se trataba de demostrar que el proceso había sido manipulado. Esa diferencia era clave, porque el sistema no se defiende bien cuando queda expuesto en sus propios atajos. Mi padre seguía hablando, seguía confiado, incluso llegó a decir, delante de terceros, que todo había quedado atrás. Esa frase me llegó como un eco extraño. Para él, sí. Para mí, era apenas el comienzo. Cada vez que minimizaba lo ocurrido, dejaba otra huella de despreocupación. Otro punto de contraste entre su tranquilidad y la gravedad real de las decisiones que había tomado. La amenaza seguía siendo doble, física ya no tanto, porque había pasado el tiempo, pero social, profundamente. Mi reputación seguía marcada. Cada trámite que intentaba hacer llevaba consigo una sombra. Cada solicitud implicaba explicar sin explicar. Yo seguía en silencio, no porque no tuviera argumentos, sino porque todavía no era el momento. Hubo una visita al tribunal de menores que marcó un punto de inflexión. Fui acompañada por mi abuela. Nadie nos esperaba con hostilidad. Al contrario, todo fue correcto, demasiado correcto. Pedimos acceso a ciertos registros, nos dijeron que no había problema. Pero cuando los recibimos, faltaban páginas. No por descuido, por selección. Esa ausencia fue más elocuente que cualquier confesión. La aliada administrativa nos ayudó a solicitar los documentos completos por vía formal. Plazos, sellos, copias certificadas. El proceso era lento, desgastante. Justamente por eso casi nadie lo sigue hasta el final. Yo sí, porque ya había aprendido a resistir sin dramatizar, a esperar sin desaparecer. Mi padre recibió una notificación. Nada alarmante, solo una revisión. Me enteré por terceros de que se mostró sorprendido, molesto, incluso. No entendía por qué el tema volvía. Ese desconcierto fue una señal clara. No lo había previsto. No había contemplado que alguien, mucho tiempo después, revisara los cimientos de su versión. Yo seguía asistiendo a clases. Seguía cumpliendo. Nadie me veía como una amenaza. Esa era mi ventaja. El silencio, otra vez, funcionaba como escudo. Mientras tanto, el archivo crecía. Ya no era solo una carpeta. Era una estructura. Una línea temporal alternativa que no necesitaba gritar para imponerse. Una noche, revisando papeles, encontré un detalle mínimo que conectaba dos mundos.
Un recibo de depósito con una hora incompatible con el relato oficial. No demostraba todo, pero abría una puerta. Se lo mostré a mi abuela. Ella lo guardó sin comentario. Ya no hacía falta hablar. Estábamos trabajando. Entendí entonces que la justicia, cuando llega, rara vez lo hace como una explosión. Llega como una suma de errores pequeños, de silencios mal calculados, de personas subestimadas que aprendieron a registrar en lugar de protestar. Y esa suma ya estaba en marcha. El cambio no se sintió como una victoria. Se sintió como una incomodidad creciente en el aire, algo que nadie podía nombrar todavía, pero que empezaba a afectar a las personas correctas. Las respuestas dejaron de ser automáticas. Los plazos se estiraron. Las llamadas ya no eran tan cordiales. Cuando el sistema empieza a moverse de verdad, lo hace así, despacio, con fricción, obligando a quienes antes estaban tranquilos a prestar atención. Mi padre recibió una segunda notificación. Esta vez, no la minimizó. Llamó a mi abuela, no para preguntarme cómo estaba, para preguntar qué estaba pasando. Su tono ya no era de seguridad moral, sino de control defensivo. Dijo que no entendía por qué se revisaban cosas tan antiguas. Dijo que todo se había hecho por mi bien. Esa frase, repetida después de tantos años, sonó hueca, como una coartada gastada. Yo seguía sin aparecer. Esa fue la parte que más lo descolocó. No había confrontación directa. No había acusación pública. Solo trámites, solicitudes, comparaciones de documentos. La maquinaria institucional, que él había usado una vez a su favor, empezaba a girar sin pedirle permiso. Y esa sensación, la de perder control sin saber exactamente por qué, se filtraba en cada una de sus reacciones. La aliada administrativa nos avisó cuando detectó algo clave. Una modificación posterior en un informe original, hecha sin dejar constancia formal. No era un error menor. No era una interpretación. Era una intervención. Eso cambiaba el marco completo. Ya no se trataba solo de una versión exagerada de los hechos. Se trataba de una acción consciente para sostener una narrativa específica. Mi abuela fue citada a declarar como referente familiar. Fue sola. Yo no la acompañé. Sabíamos que era mejor así. Ella habló con calma. No acusó. No dramatizó. Respondió solo lo que le preguntaron. Cuando le pidieron que describiera la noche de la expulsión, no usó adjetivos. Usó horarios, clima, objetos. Dijo que yo no tenía teléfono. Dijo que era octubre. Dijo que llovía fuerte. Dijo que yo era menor. Nada más. Ese tipo de relato desarma defensas porque no ofrece un enemigo emocional. Solo presenta hechos difíciles de justificar. A partir de ahí, las instituciones empezaron a comunicarse entre sí. Ese es el punto que casi nadie ve venir. Cuando los compartimentos se abren, las inconsistencias ya no pueden esconderse en un solo archivo. Un dato contradice a otro. Una fecha choca con una firma. Un relato se desarma por exceso de confianza previa. Mi padre intentó recomponer. Habló con el abogado, ajustó su discurso. Pero ya era tarde para corregir sin dejar más huellas. Cada intento de aclaración agregaba una capa nueva de contradicción. Cada explicación tardía reforzaba la idea de que algo había sido acomodado en su momento. Yo recibí, por primera vez en años, una llamada directa de un funcionario. Me habló con respeto. Me pidió que confirmara datos. No me pidió que me defendiera. Me pidió precisión. Ese cambio fue sutil, pero definitivo. Ya no era la chica problemática del expediente. Era una parte necesaria de la reconstrucción. Respondí lo justo, sin emoción, sin adjetivos. Confirmé fechas, entregué copias, nada más. Colgué y me quedé sentada varios minutos, respirando despacio. No por alivio, por concentración.
Sabía que estábamos entrando en la fase más delicada, cuando el sistema empieza a admitir que se equivocó, pero todavía no decide a quién responsabilizar. La humillación no desapareció de golpe. Seguía ahí, como una marca antigua, pero ya no era el centro de la historia, el foco se había desplazado. Ahora, la pregunta no era qué me había pasado a mí, sino qué se había hecho mal alrededor mío. Y esa diferencia, aunque técnica, cambia todo. Mi padre dejó de hablar del tema en público. Ese silencio nuevo no era estratégico, era defensivo. La seguridad que había mostrado durante años se había convertido en cautela. Y por primera vez desde aquella noche de lluvia, entendí que la balanza ya no estaba quieta. No había justicia todavía, no había reparación, pero el movimiento era irreversible. El relato que me había expulsado empezaba a desarmarse desde adentro, pieza por pieza, sin necesidad de gritos ni escenas finales. Solo método, solo tiempo, solo verdad sostenida el tiempo suficiente como para volverse imposible de ignorar. La presión no llegó como una acusación frontal. Llegó como cansancio, como llamadas que se repetían, como solicitudes de aclaración que obligaban a revisar lo ya dicho. El sistema no castiga de inmediato, primero desgasta. Y ese desgaste empezó a notarse en mi padre de una forma que nadie más parecía registrar, pero que yo reconocí al instante. Comenzó a contradecirse sin darse cuenta. En una declaración informal, dijo que me había pedido el teléfono antes de echarme. En otra, que yo ya no tenía teléfono porque lo había perdido hacía semanas. Ambas cosas no podían ser ciertas al mismo tiempo. Nadie lo interrumpió, nadie lo confrontó, simplemente quedó anotado. Así funcionan las grietas reales, no hacen ruido cuando aparecen. Yo seguía viviendo con mi abuela, ya mayor, cuidando que nada pareciera una ofensiva personal. Nuestra estrategia nunca fue la confrontación moral, fue la exposición técnica. Cada documento nuevo reforzaba una sensación incómoda en quienes revisaban el caso. Esto no fue un error aislado. Fue una cadena de decisiones sostenidas por comodidad y prejuicio. La humillación, mientras tanto, cambiaba de lugar. Ya no recaía solo sobre mí. Empezaba a rozar a quienes habían aceptado sin cuestionar la versión inicial. Profesionales que firmaron informes, instituciones que cerraron expedientes demasiado pronto. Nadie quería quedar en el centro del error, y esa necesidad de protegerse generaba movimiento. Un día recibí una notificación para una audiencia de revisión. No era un juicio. Era algo más peligroso para quienes se sienten seguros. Una reconstrucción. Ahí no se discute quién es culpable. Se analiza cómo se llegó hasta ahí. Y en ese recorrido, las intenciones quedan al descubierto. Mi padre asistió con el abogado. Yo fui sola. No por valentía, sino porque entendí que mi presencia, sin apoyo visible, seguía activando el viejo reflejo de subestimación. Y eso jugaba a nuestro favor. Nadie esperaba que yo llevara todo ordenado. Nadie esperaba que respondiera sin titubeos. Las preguntas fueron precisas. ¿Dónde estaba tal día? ¿Quién me acompañó al hospital? ¿A qué hora se hizo tal llamada? Yo respondí sin añadir nada. Cuando no recordaba algo con certeza, lo decía. Ese detalle fue clave, porque contrastaba con la seguridad exagerada de otros relatos. En un momento, alguien preguntó por el dinero. Por primera vez en años, esa palabra volvió a la mesa de forma directa. Se revisaron fechas, movimientos, registros bancarios. El recibo que habíamos guardado encajó como una pieza final. No explicaba todo, pero desmontaba la acusación original. Y sin esa acusación, toda la estructura se debilitaba. Vi a mi padre perder el control por segundos. No gritó, no insultó, pero apretó la mandíbula. Corrigió una respuesta. Miró al abogado buscando confirmación.
Esos gestos mínimos dicen más que cualquier discurso, porque revelan que el guión ya no se sostiene solo. La audiencia terminó sin conclusiones públicas. Pero yo salí sabiendo algo con claridad. Ya no podían volver atrás. No podían cerrar esto sin dejar constancia. Y esa constancia, aunque no fuera una sentencia, era una forma de reparación. La noche siguiente dormí poco, no por miedo, por anticipación contenida. Sabía que el tramo final no sería espectacular, no habría una escena de disculpas. Habría algo más incómodo para quienes construyeron la injusticia: responsabilidad. Y esa palabra, dicha en voz baja en los pasillos correctos, pesa más que cualquier castigo visible. La caída no fue un golpe seco. Fue una inclinación lenta, casi imperceptible al principio, como cuando un edificio parece firme hasta que alguien señala la primera grieta. A partir de la audiencia, las comunicaciones cambiaron de tono. Ya no hablaban de mi situación. Hablaban del procedimiento. Ese desplazamiento del lenguaje fue decisivo, porque cuando el foco se mueve del sujeto al proceso, las responsabilidades dejan de ser abstractas. Llegó una resolución intermedia. No era una absolución solemne ni una condena. Era una corrección, un reconocimiento de fallas, un documento que decía, con palabras medidas, que ciertas decisiones se habían tomado sin respaldo suficiente, que algunos informes no cumplían con los estándares, que la expulsión no había sido evaluada con la profundidad requerida. No mencionaba a mi padre por nombre. No hacía falta. El texto describía exactamente lo que había ocurrido. Para el entorno fue confuso. Para mí fue claro. Por primera vez, algo oficial dejaba de asumir que yo era el problema. Esa corrección activó otra cosa: la obligación de revisar consecuencias, tutelas, registros, notas internas. Todo lo que había sido construido sobre la acusación original quedaba, de pronto, sin base firme. Mi padre reaccionó como suelen reaccionar quienes pierden el control sin perder del todo el poder. Intentó negociar. Llamó. Escribió. Pidió hablar. No para escucharme, para recomponer su imagen. Yo no respondí. No por rencor, por coherencia. Hablar en ese momento habría sido devolverle una centralidad que ya no tenía. El desgaste empezó a notarse en su entorno. Personas que antes lo defendían con naturalidad empezaron a tomar distancia. No porque me creyeran de repente, sino porque el riesgo había cambiado de lado. Ya no era seguro sostener su versión. La injusticia, cuando se vuelve visible, deja de ser rentable. Hubo una segunda audiencia, más breve, más técnica. Allí se estableció algo fundamental. La acusación de robo no tenía sustento verificable. No se dijo que fuera falsa. Se dijo que no podía sostenerse. Esa diferencia, otra vez, fue clave, porque anulaba el eje moral que había justificado todo lo demás. Sin esa acusación, la expulsión quedaba desnuda. Salí del edificio con una sensación extraña. No era alegría. Era alivio sin euforia, como cuando uno deja de sostener un peso que llevaba tanto tiempo encima que ya había olvidado cómo era caminar sin él. No me sentí vindicada. Me sentí, por primera vez, correctamente ubicada. Mi abuela, que había esperado todo en silencio, me abrazó en la vereda. No dijo nada. Ese abrazo fue el cierre de algo que no necesitaba palabras. Ella tampoco buscó una victoria. Buscó equilibrio, y lo había conseguido. Los efectos no fueron inmediatos en todos los ámbitos. La reputación no se repara con la misma rapidez con la que se destruye, pero el relato había cambiado de dirección. Ahora, cuando alguien preguntaba, ya no se hablaba de mí como un riesgo, sino de un caso mal manejado. Esa frase, impersonal, era suficiente. Mi padre quedó aislado de la historia que había contado durante años.
No hubo una caída pública espectacular. Hubo algo más corrosivo. Dejó de ser creíble. Y en los espacios donde la credibilidad lo es todo, eso es una forma de pérdida profunda. Yo no celebré, no hice anuncios, no busqué reconocimiento. Volví a estudiar con otra concentración. Empecé a pensar en el futuro sin calcular cada paso como una defensa. Esa fue la reparación más concreta. La posibilidad de proyectar sin miedo constante. Entendí entonces que la justicia, cuando llega, no siempre devuelve lo perdido, pero puede devolver algo igual de valioso, el lugar correcto en la historia. Ya no era la hija expulsada por una acusación vergonzosa. Era la persona alrededor de la cual se había evidenciado una falla estructural. Y esa reubicación moral, silenciosa y firme, fue el verdadero punto de no retorno. La reparación no llegó como una disculpa directa. Llegó como un ajuste administrativo, como una rectificación en archivos que casi nadie consulta, pero que determinan cómo una persona es leída por el sistema durante años. Se corrigieron informes, se añadieron notas aclaratorias, se dejó constancia de que la expulsión había ocurrido sin garantías suficientes. Nada de eso era poético, pero era real, y sobre todo, era irreversible. Con el tiempo, empecé a notar cambios pequeños que solo alguien que vivió marcada sabe reconocer. Trámites que antes se trababan, ahora avanzaban sin preguntas adicionales. Profesores que antes me miraban con cautela, empezaron a dirigirse a mí como a cualquier otra estudiante. Nadie me pidió perdón. Nadie explicó su cambio de actitud. Simplemente, el aire se volvió menos denso. Y eso, para alguien que aprendió a respirar con dificultad, es mucho. Mi padre quedó al margen de ese reordenamiento. No fue castigado públicamente. No perdió todo. Pero perdió algo que no se recupera con facilidad. La autoridad moral que había usado como escudo. Las personas dejaron de escucharlo con la misma atención. Sus relatos ya no circulaban sin fricción. Cuando hablaba de mí, el silencio que encontraba enfrente no era complicidad, era incomodidad. Una tarde recibí un mensaje suyo, breve, correcto. Decía que quería cerrar el tema. No mencionaba la acusación, no mencionaba la noche de la tormenta, hablaba de pasar página. Ese lenguaje, tan limpio, tan administrativo, me confirmó algo esencial. Seguía sin comprender lo que había hecho. Y esa comprensión, entendí, no era mi responsabilidad. Decidí no responder, no como castigo, como límite, porque la reparación no siempre implica reconciliación, a veces implica distancia definitiva. Mi abuela empezó a cansarse. La edad no perdona. La acompañé más. Hablábamos poco del pasado. No hacía falta. Lo importante ya estaba resuelto en el único plano que realmente importa, el estructural. Yo ya no necesitaba demostrar nada. El sistema había registrado lo suficiente. Hubo un último gesto institucional que cerró el círculo. Una notificación formal donde se establecía que cualquier referencia futura a la acusación original debía ser considerada infundada. Ese documento, breve y frío, fue más poderoso que cualquier declaración emocional. Era la negación oficial del relato que me había expulsado. Lo guardé en la carpeta azul, la última hoja. Cerré la carpeta, no con ceremonia, con calma. Sabía que no iba a volver a abrirla, porque el archivo había cumplido su función. A veces, todavía, cuando llueve fuerte en octubre, algo en el cuerpo recuerda, no como trauma abierto, como memoria física, pero ya no hay miedo. Hay perspectiva. La injusticia no me definió. Me obligó a aprender a mirar de otra manera, a entender que el silencio, cuando se elige, puede ser una forma de inteligencia. La historia no terminó con una escena final grandiosa. Terminó con algo más raro y más valioso.
Una vida que pudo continuar sin cargar una culpa que nunca fue suya. Con el paso de los meses, entendí que lo que se había reparado no era solo un expediente, era una posición. Durante años, había vivido colocada en un lugar torcido, reaccionando a una versión ajena de mí misma. Ahora, sin anuncios ni celebraciones, ese lugar se enderezaba. La gente ya no me miraba buscando confirmar algo. Me miraba esperando lo normal. Y eso, después de tanto tiempo, resultaba casi extraño. Mi padre desapareció del mapa cotidiano, no por una decisión judicial, sino por una consecuencia social silenciosa. Dejó de llamarme. Dejó de preguntar por mí a través de terceros. El tema se volvió incómodo incluso para quienes antes lo repetían sin pensar. Su relato había perdido función. Ya no explicaba nada, ya no protegía a nadie. Y cuando una historia deja de servir, se abandona. No sentí victoria. Sentí distancia. Una distancia limpia, sin necesidad de justificarla. Comprendí que no todo daño exige una respuesta emocional. Algunos se resuelven mejor cuando se los deja sin escenario. Mi vida empezó a ocupar otros espacios. Estudios, trabajo, relaciones donde no tenía que demostrar estabilidad, porque nadie la ponía en duda de entrada. Hubo un momento concreto que marcó esa transición. Una reunión laboral, un formulario, una pregunta sobre antecedentes familiares. Respondí con naturalidad, sin cálculo, sin temor a que una palabra activara sospechas. Cuando levanté la vista y vi que nadie había cambiado de expresión, supe que algo profundo había quedado atrás. Mi abuela murió un invierno después, en silencio, sin dramatismos, en su casa. Yo estuve ahí, ordenando papeles, encontré una nota suya, breve, escrita con letra firme a pesar de los años. No hablaba del conflicto, decía solo que había confiado en mí desde el primer día, que había sabido esperar. Esa fue su forma de despedirse, y fue suficiente. La carpeta azul quedó guardada en una caja, no como trofeo, como archivo cerrado. No necesitaba revisarla para saber quién era. Ya no era la adolescente empujada a la tormenta. Tampoco era la sobreviviente silenciosa. Era alguien que había atravesado una injusticia estructural sin volverse prisionera de ella. A veces me preguntan por mi familia. Digo la verdad sin detalles, no por protección, por economía emocional. Aprendí que no todo el mundo merece acceso a la historia completa. Algunas cosas se cuentan solo cuando hacen falta, y ya no hace falta. La injusticia, al final, no me dio una identidad. Me dio un método, una forma de estar en el mundo sin depender del reconocimiento inmediato. Sin miedo a la espera, sin urgencia por explicar. Eso, con el tiempo, se volvió una ventaja silenciosa. Sabía que quedaba un último gesto pendiente, no externo, interno. El cierre que no viene de una institución ni de un agresor. El que se produce cuando una persona deja de organizar su vida alrededor de un daño antiguo. Ese momento llegó sin aviso. Un día cualquiera. Y supe que la historia, aunque completa, todavía no había terminado de decir lo que tenía que decir. El cierre no fue una escena. Fue un desplazamiento interno. Me di cuenta una mañana cualquiera, al salir de casa sin pensar en quién podía estar mirándome, sin repasar mentalmente versiones antiguas por si alguien preguntaba. Caminé varias cuadras antes de notar esa ausencia. No había vigilancia interior, no había defensa anticipada. Y entendí que, cuando el daño deja de organizar tus movimientos, algo esencial se ha reordenado. Durante años, creí que el final justo sería una disculpa explícita, una admisión clara, un reconocimiento público. Pero el tiempo me enseñó otra cosa. La justicia más profunda no siempre viene acompañada de palabras. A veces,
Llega cuando quien dañó pierde definitivamente el poder de definirte. No porque tú lo enfrentes, sino porque el sistema que lo sostuvo deja de escucharlo. Mi padre envejeció rápido después de todo. No lo vi, pero lo supe por comentarios sueltos, por silencios incómodos cuando alguien mencionaba su nombre. No fue castigado, fue desplazado. Su versión ya no explicaba nada, ya no ordenaba el mundo a su alrededor. Y para alguien que vivió de controlar el relato, eso fue una forma de caída completa. Yo seguí adelante, no como reacción, sino como consecuencia. Elegí con cuidado dónde quedarme, con quién vincularme, qué batallas no volver a pelear. Aprendí que la dignidad no siempre se recupera exigiéndola, sino viviendo de una manera que la haga evidente sin proclamaciones. Esa fue mi victoria más sólida. A veces, todavía, alguien menciona aquella época con torpeza, sin saber bien cómo nombrarla. Yo escucho, asiento, no corrijo ni amplío. Ya no necesito que todos entiendan. Entiendo yo. Y eso basta. La verdad, cuando se sostiene el tiempo suficiente, se vuelve parte del paisaje. No necesita ser defendida todo el tiempo. Guardo la memoria de la tormenta de octubre como se guardan las cosas que nos cambiaron la estructura interna. No con miedo, con respeto. Fue ahí donde aprendí que el silencio puede ser una forma de inteligencia, que la espera puede ser una estrategia y que la justicia real no siempre irrumpe. A veces se filtra, se instala y ya no se va. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que algunas historias no buscan conmover de inmediato, sino reorganizar algo más profundo. Esta no fue una historia de venganza, fue una historia de restitución, de lugar, de verdad sostenida sin espectáculo. Y aunque parezca que todo terminó en papeles, resoluciones y distancias, lo esencial ocurrió en otro plano. El momento exacto en que dejé de vivir como alguien expulsada y pasé a vivir como alguien entera. La historia termina aquí, pero el orden que dejó atrás, ese permanece. Si esta historia se quedó contigo, suscríbete. Esta historia termina aquí. Otras están por comenzar. Aquí seguimos contando relatos donde el silencio también es una forma de inteligencia. Quédate cerca.